El objetivo del presente video es realizar un análisis arquitectónico del módulo vocacional para parejas, primer parcial de Proyectos 3 en el semestre 2019-1, realizada por la estudiante de arquitectura cursante del tercer semestre de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Laura Mendoza, estudiando los aspectos formales y tecnológicos para finalmente realizar un análisis comparativo en cuanto al libro Valores Perennes de la Arquitectura. El módulo para parejas se encuentra ubicado en Venezuela, estado Táchira, específicamente en la Loma del Viento, la cual forma parte del Parque Nacional Chorro del Indio, sitio más alto de la ciudad. Cuenta con un relieve montañoso inclinado, con una pendiente aproximadamente del 30% y un clima frío y ventoso. Sus alrededores están conformados en su mayoría por grandes bosques y montañas, con muy pocas edificaciones en la zona. El terreno en el que fue implantada la edificación se rodea en su totalidad de vegetación y a su vez se complementa con las visuales en el horizonte de la ciudad. Se accede en automóvil por la vía principal de la zona y a la edificación se accede peatonalmente por espacios públicos implantados allí. La idea generadora del módulo partió del estudio del sitio, la cual fue crear una distribución de los espacios que los mismos sean abiertos y conectados entre sí, para dar la sensación de fluidez que se siente en el exterior del lugar. Se ingresa a un vestíbulo principal, con visuales directas a una cocina empotrada completamente en un mueble diseñado para ser a su vez el elemento distribuidor entre el área íntima y el área privada. La misma se complementa con una isla que también cumple con la función de comedor. Al lado derecho se encuentra la sala principal, que remata con una terraza a un nivel inferior adaptada a la topografía, que cuenta con visuales a los bosques y a la ciudad. Al lado izquierdo se encuentra el área íntima, donde está el baño distribuido en tres partes: área seca, húmeda y lavamanos. Y finalmente, la habitación, con grandes ventanales hacia el bosque y la ciudad. Formalmente se encuentra elaborado por dos prismas rectangulares unidos que logran un desnivel que genera una terraza en la parte superior del mismo. Se caracteriza por la pureza en sus materiales y acabados, y la armonía que esto causa en el exterior. El módulo se propuso con un sistema estructural de vigas y columnas de concreto armado, y acabados de concreto visto y vidrio en todos sus ventanales, además de ciertos elementos en madera que componen parte de la fachada principal y recubren los marcos de las ventanas. Se realizarán relaciones comparativas con respecto al libro Valores Perennes de la Arquitectura escrito por Dirk Bornholm en el año 2001, en el cual se harán relaciones comparativas de las tres partes del libro, las cuales son fase mental creativa, fase material expresiva y la tercera parte, la arquitectura captada por los sentidos del hombre. La fase mental creativa, según el autor del libro Valores Perennes de la Arquitectura, trata de la parte inicial de un proyecto, donde el autor de la obra va a conectarse consigo mismo para conseguir el proyecto adecuado. Siendo así, la autora del proyecto actual partió de un estudio a fondo de la locación donde se va a implantar el módulo, determinando que al ser una locación montañosa, lo ideal sería adaptar el proyecto al terreno y, como dice anteriormente, crear una conexión entre el interior y el exterior. Asimismo, poco a poco se fue estudiando cuál sería la forma adecuada para la edificación, tomando como final una forma prismática pura, que no vaya a romper drásticamente con la geometría del terreno, pero creando desniveles en su interior que permitieran la adaptación al mismo. Por otro lado, luego de estudiar las posibles necesidades de los usuarios que la van a habitar, se concluyó que los espacios deberían estar conectados entre sí para tener una mejor armonía entre ellos, por lo que el módulo fue diseñado bajo un concepto abierto únicamente con un módulo divisor entre espacios íntimos y sociales. La segunda fase, la fase material expresiva, trata principalmente de las sensaciones que generan hacia los usuarios que la habitan o simplemente la transitan, la relación de la obra arquitectónica en el paisaje ante el ambiente urbano y ante la obra arquitectónica en su medio ambiente, además de los factores estéticos captados por el hombre, si son positivos o negativos. En la presente obra, al estar estratégicamente implantada en la topografía del terreno, se puede decir que la relación ante el paisaje es adecuada, puesto que hay una armonía entre el entorno y la edificación. Al no encontrarse ninguna edificación en su alrededor, se buscó crear un volumen puro que no cause mayor impacto en la zona ni mayor impacto con los bosques que lo rodean. Ante el ambiente urbano, se tomó a favor las vistas a su alrededor, creando grandes ventanales que lo permiten. La edificación se diseñó con materiales armoniosos al entorno como son la madera para ciertos detalles de fachada en el exterior y los pisos en el interior. Vidrio que da la libertad de observar hacia el interior o en su defecto hacia el exterior para generar las sensaciones deseadas en el concepto generador. Y finalizando con concreto visto, material bruto que no afecta a la naturaleza.
ante la obra arquitectónica en su medio ambiente. Como se dijo anteriormente, los materiales crean la armonía y el contraste entre la edificación y el entorno, que a su vez causan un carácter homogéneo y armonioso. La edificación, a pesar de su forma tan pura por las variaciones que tienen cada una de sus fachadas, se puede decir que es agradable a los usuarios por estar orgánicamente organizada. Como tercera parte, la arquitectura captada por los sentidos del hombre, el autor expone una serie de valores arquitectónicos que pueden estar reflejados en la obra. Arquitectura orgánica. La obra se manifiesta de manera acogedora, humanizada y bella, como expresa Bornholm en el libro, puesto que la agrupación orgánica genera que la obra viva y funcione como un organismo, es decir, como un todo. Contraste. En la parte formal de la edificación se puede observar que existe un comportamiento de llenos y vacíos, lo que genera el contraste de luz y sombra desde el interior al exterior y viceversa, que además, complementándolo con los materiales empleados en los revestimientos de los mismos, visualmente existe un contraste entre ellos y con el entorno. El arte integrado a la arquitectura. Como se puede observar en el exterior de la edificación, al generar una terraza en la cubierta de la misma, se necesitaba unas escaleras para acceder a la por lo cual se empleó una escalera sostenida únicamente por una columna en la parte media de la misma, escalera que se diseñó como arte para embellecer parte del exterior del módulo. De igual manera, la entrada, al estar en un nivel inferior, se necesitaba de escaleras, las cuales fueron diseñadas adaptadas al terreno y armoniosas con el mismo, siendo unos bloques enterrados en el terreno que junto a la pendiente van llegando a la puente principal del módulo. El color. Como se ha nombrado en anteriores ocasiones, el color de los materiales es un valor importante en este proyecto, puesto que el brutalismo predomina en el mismo. Los materiales de su creación, al no ser alterados, crean pureza y son un gran atractivo para los usuarios. Adaptación de la arquitectura a la topografía. La edificación, al ser un prisma puro y orgánico, adaptado a la topografía, no altera la misma, es más, se siente la armonía entre ambos elementos. Para concluir con el video en estudio, se pudo observar la importancia del diseño en todas sus fases, sin dejar escapar ningún detalle, para así obtener resultados ideales en todos los aspectos funcionales, formales y tecnológicos, que generan sensaciones en los usuarios. Se debe iniciar con una correcta fase de diseño, el estudio y conexión con el lugar y con uno mismo, para ir progresando poco a poco sin apresurar los resultados, siguiendo con una adecuada relación entre el paisaje y la obra, que cada uno de los sentidos del hombre tengan concordancia con lo deseado por el autor. Y finalmente, tener en cuenta desde el inicio de un proyecto los valores de la arquitectura que son percibidos por el hombre, aquellos valores que dan vida y un sentido al proyecto, que pasa de ser solo arquitectura a ser arte.